oportunidad que tenemos hoy de alimentarnos con la palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios, hermanos. Es un privilegio, es la única voz digna de ser escuchada en todo lugar, en todo tiempo, y no le hace daño a nadie. Al contrario, de ella emana sanidad, emana salvación, emana todo bien que nuestra alma necesita para estar en condiciones de servirle a Dios. Y los invito para que abran la epístola a los Hebreos capítulo 3. Estamos en el tema el día de reposo. Hebreos capítulo 3, hermanos, había dicho que íbamos a pasar a los versículos 14 y 15, pero hay un énfasis que yo quiero hacer en el versículo 13. Hemos estado hablando, pues, algo de lo que nos dice el Señor en este versículo, pero hay algo más que yo quisiera recalcar para que lo tomemos en cuenta. Y vamos a leer todo el versículo 13. Dice así: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén, hermanos. Siéntense, gloria a Dios. Miren, estuvimos haciendo, pues, una meditación muy enfática hasta el hoy. Y dijimos en forma ya definitiva, clara, que el hoy significa o quiere decir mientras la persona está con vida. Y ya vimos la cita bíblica de Eclesiastés 9:4, en donde la palabra de Dios respalda esto. Estuvimos viendo que el hoy se puede terminar en cualquier momento. Estuvimos también recalcando que el tiempo no nos va a estar esperando siempre. También estuvimos diciendo que el tiempo va a llegar, el tiempo, vaya la redundancia, en que va a terminar. Y de hecho, el tiempo se termina para toda la persona que va muriendo. ¿Sí? Hay un dicho que me ha tocado escucharlo en repetidas ocasiones en personas que no son convertidas, que dicen: el mundo se va acabando para el que se va muriendo. Una manera de decir o de pensar que ahí se acaba todo. Y que no importa lo bueno o lo malo que haya sido el ser humano, con la muerte, ahí se termina todo. Pero esa es una mentira. Sabemos nosotros que con la muerte no termina todo. Con la muerte ciertamente termina el hoy. Termina el tiempo de la salvación para aquel que no se puso a cuentas con el Señor en vida. Para aquel que partió con sus pecados encima y que no fueron lavados con la sangre preciosa de Cristo. Bien. Pero la parte que sigue al hoy, que dice: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí es en donde yo quiero hacer el énfasis: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí yo quiero que
nos ubiquemos en dos tiempos en la cronología de la historia. Primeramente, la razón que el Señor tuvo indudablemente al inspirar al autor anónimo de Hebreos para que escribiera esto en esta epístola, que fue, repito, escrita inicialmente a los hermanos judíos del primer siglo. A los hermanos judíos, principalmente aquellos que ya se habían convertido, que se habían bautizado y que habían empezado a caminar con el Señor, pero que estaban en constante peligro de ser arrastrados por el engaño, como dice aquí esta expresión, por el engaño del pecado. Estaban propensos, estaba muy fuerte la posibilidad de que de un momento a otro familias enteras abandonaran el camino de la fe y se volvieran a las obras de la ley. Eso inicialmente es lo que el autor de Hebreos quería recalcarles. Es un pecado el darle la espalda al Salvador y volverse a las obras de la ley. Esas obras, o más bien el sistema levítico impuesto o diseñado por Dios mismo, pues incluía una serie de actividades, de celebraciones que era lícito que se llevaran a cabo, pero que con la venida del Mesías Salvador, con la venida del Señor Jesucristo, y más terminantemente con su sacrificio en la cruz, con su resurrección y con su ascensión al cielo, ese sistema levítico caducó, quedó sin validez. Y el volverse a ese ritual, a ese sistema del Viejo Testamento, equivalía a darle la espalda a Dios, equivalía a apartarse del Señor, equivalía a entrar en un endurecimiento. La expresión, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, pues, viene siendo un engaño. En aquel entonces, ¿cómo engañaba a aquellos hermanos judíos? Les hacía creer que era necesario, además de profesar la fe en el Señor Jesucristo, era necesario seguir guardando las obras de la ley. Era necesario seguir atendiendo la voz de Moisés. ¿Sí? Y esta actitud lo que hacía es que endurecía de tal manera a un hermano que se volvía atrás, de que cuando se le buscaba para conminarlo a volver, era muy difícil. Regularmente esa vida, ese corazón se endurecía tanto, se solidificaba tanto la dureza, la incredulidad, que allá se quedaban regularmente. Y esta epístola, hermanos, puede que tenga pues alguna razón para que cuando menos algún que otro hermano judío de aquel entonces se volviera otra vez y quizá Dios
pudiera tener misericordia de él. Pero no era esa la razón principal. La razón principal era prevenirlos, alertarlos para que no se regresaran a la vida vieja. Sí. En otras palabras, que de todas maneras, aun cuando le dieran la espalda al Señor Jesucristo, que lo habían aceptado y que se habían bautizado en su nombre, que habían sido perdonados y lavados los pecados, ellos pensaban que el hoy podía seguir siendo de ellos. Y dice el autor de Hebreos, eso, hermanos, es un engaño. Un engaño es una mentira. Y la mayoría de la humanidad, ahora ya vamos a trasladarnos, hermanos, a este tiempo. Regularmente, cuando se le empieza a dar lugar a la incredulidad, a la duda, porque esto es parte, no lo es todo, pero es una parte potencial que empieza a introducirse en la vida de los creyentes de este tiempo, y se llega a pensar que de todas maneras se tiene esperanza. Hay muchas doctrinas, muchas, que afirman esto. Hay muchas doctrinas que afirman que no importa la vida que se lleve después de ser bautizado, al cabo que la sangre de Cristo tiene poder. Y al cabo que de su mano nadie los arrebata. Entre otras muchas argumentaciones que se ponen para darle lugar al engaño del pecado. Y esa actitud en este tiempo también tiende a hacer lo que dice aquí el autor de Hebreos. Tiende a endurecer. Tiende a poner a la persona dura ante esta exhortación que está mencionando aquí el autor de Hebreos. Y él lo que está previniendo muy oportunamente, lo hizo con los hermanos judíos, lo está haciendo con el cristianismo de este tiempo, que no se vaya a permitir ese tipo de error, de mentira, de engaño en la vida. Darle la espalda al Señor Jesús es darle la espalda a la salvación, es darle la espalda o desechar la única provisión que Dios pone al alcance del ser humano para que pueda ser salvo de una eterna condenación. ¿Sí? Y hay varias doctrinas, pero hay una que de una manera muy abierta, inclusive documentada, y pues se les hace saber a la gente de que no hay problema. Después de la muerte, todavía el hoy sigue al alcance. No recuerdo, mis hermanos, creo que ya les he leído yo una doctrina acerca del llamado purgatorio. La palabra purgatorio significa pagar deudas, significa recibir un castigo para saldar una ofensa, un pecado, una falta. Purgar quiere decir pagar. Bien. Y fue precisamente en el año 1439, voy a leerlo textualmente
a como es esta doctrina engañosa, entre otras más, pero esta es la más engañosa porque esta es en la cual gran parte de la humanidad, y no estamos hablando de las personas pues que van esporádicamente a alguna de esas actividades llamadas misas. No, estamos hablando de personas que regularmente activan ahí. Por cierto que el día de hoy me tocó hablarle tal vez de una manera muy dura a un compañero de trabajo que profesa esta religión, esta doctrina, y algo de esto le pude hablar. No fue mucho el tiempo porque en el trabajo pues tenemos que atender primeramente el trabajo y cuando hay oportunidad pues hacerlo, pero regularmente no es mucho el tiempo. Al menos yo no tengo esa facultad de tomarme tiempo. Quiero leerles, hermanos, lo siguiente acerca de la llamada doctrina del purgatorio. ¿Por qué quiero leerlos? Quiero dar la razón primeramente, porque esta doctrina afirma, engaña y endurece al mundo de que el hoy no se les va a acabar. Aún después de morir, hay tiempo para ir al cielo. Sí, aquí no se puso a cuenta la persona. Pero escuchen con atención. Dice, decreto sobre la doctrina del purgatorio emitido por la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Florencia en 1939 y confirmada en el Concilio de Trento en 1548, poco más de un siglo después. Bien, estas ciudades, quiero nada más mencionar, Florencia y Trento son ciudades de Italia. Son ciudades que, así como Roma, también forman parte de Italia. Entonces, ahí lo que es el concilio, que se llama así, el concilio viene siendo la reunión de los altos directivos de la Iglesia Católica Romana, empezando por el Papa, y se sigue con los llamados cardenales, y tal vez los llamados nuncios apostólicos o arzobispos, que son los representantes de la Iglesia Católica en aquellos países con los cuales tiene relaciones diplomáticas. Regularmente es con todos los países. Bien, ese es el concilio, la reunión de los grandes directivos de la Iglesia Católica Romana. Ahí se decidió lo siguiente. Dice, 5 posibles destinos para el alma del hombre inmediatamente después de la muerte. 5 posibles destinos. ¿Cuántos destinos nos dice la palabra de Dios que hay, hermanos? 1. Creo que son 2. ¿Sí? El cielo y el infierno. La salvación y la condenación. No hay más. No hay opciones. Bien, solamente esos 2. Pero aquí, acordémonos que es un engaño. Dice, la primera posibilidad. Los niños no bautizados van al limbus infantum, situado en las inmediaciones del infierno, donde no sufren ningún dolor, pero tampoco ven a Dios. Eso es respecto a los niños que mueren sin ser bautizados. Dice que están allá en las orillas del infierno. Eso es lo que quiere decir la palabra inmediaciones.
allá donde el calor no llega. O si llega es cualquier cosa. Pero, aunque no les llegue el calor, dice, de todas maneras, no pueden ver a Dios. No están con Dios. ¿Y cuál es el fundamento principal que tuvieron estos personajes para incluir este primer punto, mis hermanos? Para que todo mundo vaya y bautice a sus niños en la Iglesia Católica. ¿Sí? Que a propósito, ni siquiera es bautismo. Yo recuerdo que nada más me mojaron un poquito aquí. ¿Sí? Alguien dirá, hermano, ¿qué no estaba niño? Sí, pero después me confirmaron. Y, para vergüenza mía lo digo, yo creo que también de mi esposa, cuando bautizamos a mis hijos, porque todavía estábamos en la ignorancia de la palabra de Dios, vimos cuando el sacerdote le mojó la cabecita, le echó poquita agua nada más en la cabecita y pusieron una vasija abajo para que no se mojara el piso. Pues no es ni siquiera bautismo, es nada más una mojada de cabeza, de parte de la cabeza. Bien, pero esto es para que todo mundo se apresure a ir a bautizar a sus criaturas. ¿Para qué? Bueno, según esto, para que se vayan con Dios cuando así mueren de niños, para que no queden en el limbo. Pero no es ese, hermanos, el fundamento principal. El fundamento principal es el billete, porque se cobra. Hay miles de millones de infantes, de niños que nacen sobre la faz de la tierra, y por cada uno, dependiendo del país en que nazcan, se cobra. A mí me cobraron por cada uno de los que yo tuve que pagar. No es gratis, nada es gratis. Bien, bueno, pasamos al segundo punto. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron al Limbus Patrum, también en las inmediaciones del infierno y con las mismas condiciones del Limbus Infantum. Entre su muerte y su resurrección, Jesús liberó a estos creyentes del Limbus Patrum, que se supone que ahora está vacío o ya ni siquiera existe, y los llevó con él triunfantes al cielo. Eso es para los creyentes del Antiguo Testamento. No existía todavía la Iglesia Católica en ese entonces. Dice, pero como fueron gente que pues de alguna manera, entienden, le sirvió a Dios. Dice, cuando vino el Señor Jesucristo, se los lleva al cielo y ese lugar queda vacío y es probable que ya no exista. Ese es el punto segundo. El punto tercero: todos los adultos incrédulos y los que no mueren en paz con la Iglesia Católica Romana van directamente al infierno. Ahí no hay escapatoria. ¿Sí? ¿Y por qué se redactó así este tercer punto? Todos los adultos incrédulos y los que no mueren en paz con la Iglesia Católica Romana van directamente al infierno. Hay dos categorías: incrédulos y los que, aunque hayan sido crédulos, pero que se hayan distanciado o se hayan peleado con la Iglesia Católica Romana, esos se van al infierno. Hermanos, nosotros tenemos el grande privilegio de conocer la palabra de Dios, y al escuchar estas palabras
detectar inmediatamente que es un engaño, que es una mentira. Y como consecuencia, nosotros lo rechazamos. Pero la mayoría de la humanidad no tiene esa cobertura de Dios. No tiene esa protección de Dios, esa fortaleza de Dios. Y pues todo el mundo dice a ponerse en paz con la Iglesia Católica. Y ahí tienen muchas veces que después de 30, 40, 50 años de estar viviendo matrimonialmente, pero nunca nos casamos por la Iglesia Católica. Pues apúrate, no sea que te mueras y te vas a ir al infierno. Y ahí va mucha gente, mis hermanos, a presentarse para dizque casarse. Pero lo cierto es que el matrimonio lo lleva a cabo la autoridad civil. Y si bien en algunos países, como en este caso, faculta o delega autoridad a algunas iglesias o a otro tipo de personas, por ejemplo, un notario público, para que lleven a cabo o celebren un matrimonio, de todas maneras, si no lo reportan a la autoridad del condado, ese matrimonio va a carecer de validez. Finalmente, el matrimonio que tiene validez es el matrimonio de la autoridad civil. En nuestro país, México, se les llama oficiales del registro civil. Son las únicas personas en lo que respecta a México y a todo su territorio, islas, etcétera. Nada más el oficial del registro civil está autorizado para declarar marido y mujer a dos personas del sexo opuesto. Bien. Y de allí en fuera, nadie está autorizado para hacerlo. En otros países puede que haya algunas variantes. Acabo yo de mencionar este país. Dije esto nada más por decir algo así, hermanos. Ahora, el punto 4. Todos los mártires cristianos y los creyentes que se hallan en un estado de perfección moral van directamente al cielo. Todos los mártires cristianos y los creyentes que se hallan en un estado de perfección moral. Esto, para empezar, nunca jamás nadie lo alcanza. Nadie va a alcanzar la perfección moral. Siempre va a haber problemas con el pecado que nos asedia. En mayor o menor proporción, en todo creyente sincero, va a haber ese acose del pecado, como dice Hebreos 12, dice, del pecado que nos asedia. Asediar es estar allí encima, no retirarse, estar ahí día y noche tratando de encontrar la más mínima oportunidad para meterse. Bien, entonces esto obviamente que es mentira también. En lo que respecta de los que se van directamente al cielo, esto solamente la palabra de Dios dice que son aquellos que en vida, ¿sí?, fueron perdonados sus pecados por Dios, no por el hombre. Por Dios fueron lavados sus pecados y perseveró en ese esfuerzo de servicio a Dios, y al dar el último respiro
lo hizo estando a cuentas con Dios. Estos datos a nosotros no nos es permitido saberlos, calificarlos, decir tal o cual hermano o hermana sí murió bien con Dios. ¿Ya? Hay la presunción. Está la presunción a favor. ¿Por qué? Porque se llevó una vida tal vez dando externamente señales de que sí amaba al Señor, pero finalmente al dar el último respiro, pues solamente Dios es el que sabe. Excepto, cantamos ese corito que dice que ¿quién fue el que se lo llevó Dios, hermano Salomón? Usted es el que lo canta más. Enoc y Elías. Elías, esos, no hay duda. Los apóstoles, excepto Judas, no hay duda. Algunos hermanos, que la misma palabra de Dios dice, cuyos nombres están escritos en los cielos, empezando por los apóstoles, el Señor mismo les dijo, cuando ellos regresaron muy eufóricos, muy contentos, después de haber ido a cumplir aquella comisión con la autoridad de Él, y regresaron y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo, no regocijéis de que los demonios se sujetan en mi nombre, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, a esas personas que le dijo eso, por el solo hecho de haberlo dicho el Señor Jesucristo, también se fueron al cielo. Hermanos, pero cuando usted y yo demos el último respiro, solamente Dios es el que va a determinar. Y claro, nosotros también nos vamos a dar cuenta ahí. Y nadie más. Si acaso acá en la tierra, en algún culto que hagan, dicen tantas cosas quizás del hermano Cayetano. No, pues el hermano Cayetano predicó tanto tiempo, fue pastor. No, el hermano se fue con el Señor, hermanos, está en mejor vida. Nunca vayan a decir eso de mí, aquellos que escuchan, por favor. Es lo que yo anhelo, es mi pretensión, y voy a luchar porque esto sea así. Pero esto queda decidido y definido al dar el último respiro. Ahí. Y nosotros no podemos ver la ruta que siguió el alma cuando se separó del cuerpo. Solamente el Señor lo sabe. Bien. Y quizá alguna de sus criaturas angelicales a quienes les conceda este privilegio o esta facultad. Bien. Punto 5 y el último. Acordémonos que son 5 posibles destinos del ser humano después de que muere. Dice, todos los demás que están en paz con la Iglesia Católica, pero aún no son perfectos, van a un lugar llamado purgatorio, donde se les castiga y purifica hasta que son aptos para ser traspasados al cielo. Este proceso puede durar entre unas pocas horas o miles de años, dependiendo de la cantidad de purgación que sea necesaria, pero puede ser acortado por las oraciones y por las ofrendas de los creyentes en la tierra, y en particular por la celebración de misas por ellos, habladas o cantadas. Estos son los 5 puntos o 5 posibles destinos que esta doctrina diabólica del purgatorio afirma que hay para el ser humano. Y con ello que está diciendo ya en síntesis, que dice que el hoy no se termina con la muerte. ¿Sí? Cuando en la época de la Reforma
de Martín Lutero, Juan Calvino, entre otros, que se manifestaron en contra de la doctrina de la Iglesia Católica Romana en el siglo XIV, en el siglo XV. Se dice que el Papa enviaba un delegado a las principales ciudades europeas y ese delegado iba con una ánfora o un recipiente y decía: tan pronto como caigan tal cantidad de dinero aquí adentro por su familiar que murió, dice, en pecado, este va a saltar del infierno y se va a ir al cielo. Y en aquel entonces la gente que podía, que tenía la manera económica, llenaba aquel recipiente de dinero con la esperanza de que el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el papá, etcétera, salieran del infierno y se fueran al cielo. Pero eso no ha pasado todavía en este tiempo. Después de que fallece la persona, dice, se le pide a un sacerdote o cura o como se le quiera llamar, dice, quiero que se lleve a cabo una misa en favor de, ya le menciona el nombre de familiar, dice, para que no esté sufriendo allá en el infierno. ¿Sí? Y pues ¿de cuánto va a ser? Porque dependiendo de la cantidad que tú traigas, esa va a ser la efectividad para que tu familiar salga. O cuando menos para que el tiempo se le haga más corto allá. Si no logras traer la cantidad de vida, va a estar otro poquito de tiempo más allá, pero cuando puedes, sigue trayendo más y lo vas a echar para afuera. Nada más, no dejes esto. Hermanos, y alrededor del mundo, esto es un negocio redondo. Esto para nosotros tal vez pase desapercibido, pero en el ambiente del mundo esto es algo de todos los días. ¿Sí? Por alguien cuyo destino ya solamente está en las manos de Dios, dice el Papa, y le delega esta facultad a sus subalternos: sáquenlos del infierno a cambio de la celebración de misas habladas o cantadas. Ahora, quise leer esto, mis hermanos, tocante a la última parte del versículo 13 de Hebreos 3. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquellos hermanos judíos del primer siglo, su problema no es que querían volverse a Egipto como lo querían hacer los que venían en el desierto. Los que venían en el desierto, ellos sí se querían regresar literalmente a Egipto. Los hermanos del primer siglo ya no tenían ese peligro. ¿Por qué? Porque ya estaban posesionados de la tierra prometida. Ya estaban en las heredades que Dios les había dado por mano parcialmente de Moisés y la mayor parte por mano de Josué. Pero ellos, al quererse volver a las obras de la ley, equivalía, como aquellos judíos del desierto que se rebelaron, equivalía volverse otra vez a la vida que llevaban antes. En otras palabras, equivalía otra vez a volverse a aquella forma de servirle a Dios que ya había quedado sin efecto por el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Ahora, en este tiempo, mis hermanos,
¿Cuál es el peligro? Pues viene siendo, a final de cuentas, el mismo. Darle la espalda a Dios y volverse otra vez a la vida que se llevaba antes, en el engaño del pecado. Se le dice a una persona, por ejemplo, que está esclavizada en el pecado de la tomada, del vino, de la cerveza, de la borrachera. Mire, los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Y la reacción es, sí, Dios nos va a llevar porque Él convirtió el agua en vino. Y Él emborrachó a muchos, dice. E inclusive, Él también tomó vino. Hay quienes se atreven a decir. Sí tomó, quiero hacer aclaración porque este video se está grabando y creo que varias personas van a escuchar. Sí es cierto que el Señor convirtió el agua en vino. Sí es cierto que el Señor tomó, pero no dice la palabra de Dios que tomó vino. Tomó del fruto de la vida. Nunca dice que el Señor tomó vino. ¿Sí? Ciertamente en una ocasión les dijo a aquellos judíos, dice, reprochándoles, dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonios tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe. ¿Y qué dice? He aquí un hombre comilón, amigo de publicanos y pecadores. Pero nada más dice que come y bebe. Pero no dice que vino. Bien, pero en todo caso, el vino que el Señor hizo del agua en las bodas de Caná, no fue ese vino emborrachador. Acordémonos que aquel experto, aquel conocedor de vinos, le dijo, porque no sabía de dónde había salido aquel vino, le dijo, oye, todo aquel que organiza una fiesta, una boda, dice, el vino de calidad, el vino bueno, dice, lo sirve primero. Quiero leerlo, mis hermanos, literalmente antes de terminar la predicación. San Juan capítulo 2. Amén. Versículo 9 y versículo 10. Dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El buen vino, el mejor vino, no es ese vino fermentado que envilece, que embrutece. Y nadie se vaya a escandalizar por esta última palabra que acabo de mencionar. Embrutecer quiere decir perder su sano juicio una persona. Dentro de otras palabras que se pueden usar, bien,
el vino, el buen vino, no es ese que hace perder a la persona su sano juicio. El buen vino es aquel que cuando lo ingiere la persona, lejos de perder su sano juicio, lo centra más. Vamos a decirlo, lo nutre más. Lo hace más apto para enfrentar las situaciones de la vida. Lo hace más apto físicamente también para tener sus defensas prestas para rechazar las enfermedades. El buen vino viene a ser una especie de vitaminas de alta calidad. ¿Y de dónde sale el buen vino, mis hermanos? En el tiempo antiguo. Y todavía en este tiempo puede salir. En el tiempo antiguo era ese jugo original que salía de la uva y que no se procesaba absolutamente para nada, sino que así como salía, así se bebía. Ese era el buen vino en el tiempo antiguo. Ahora, sabemos que el Señor Jesucristo es Dios mismo y que Él no necesita de aquellos artefactos que se usaban para comprimir los racimos de uva y que empezara a escurrir el jugo original de la uva. No. Él nada más con haberlo dicho, con haber vaciado a aquellas personas, haber llenado aquellas tinajas, nomás mencionó la palabra y ya quedó. Jugo original de la uva. Esto es lo que el ser humano, al menos de esta generación, de este tiempo en que estamos viviendo, siglo XX, siglo XXI ya, no pueden admitir. ¿Por qué? Porque la mentalidad humana se ha impregnado tanto de esa palabra vino que no admite que haya un vino saludable, que haya un vino que no envilece, que no emborracha a la persona. Ahora, el vino de la uva tiende a, dije yo, a nutrir a la persona bien, a hacerla más sobria, lejos de emborracharla, la hace que esté más en sus cabales. Pero también, mis hermanos, así, algo parecido al efecto cuando hay la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiende como a querer como emborrachar, pero en el sentido completamente opuesto de lo que es la embriaguez diabólica. ¿Sí? Por eso es que cuando el apóstol Pedro y aquellos hermanos empezaron a hablar en lenguas en el día del Pentecostés, que se juntó aquella multitud, ¿qué es lo que dijeron, hermanos? Dijeron, están ebrios. estos están bien borrachos estos, prácticamente dijeron. ¿Por qué? Porque los vieron cómo estaban. Están llenos de mosto. Están llenos de mosto. O sea, no lo dijeron tanto por las lenguas que escuchaban, aunque fue parte de la razón. Pero pienso, mis hermanos, y ahí la palabra de Dios es omisa, no nos revela eso, pero pienso que los hermanos como que se tambaleaban tal vez poquitos. Y es parte del efecto de la llenura del Espíritu Santo. Pero el hermano, la hermana, cualquier persona que tiene ese trato especial de parte de Dios, muy privilegiado por cierto, lejos de perder su razón, queda en un estado consciente muy sano, muy claro. No es cierto que cuando en una iglesia el Señor se manifiesta repartiendo su Espíritu Santo,
que se caen unos por allá y que se caen otros por acá y que tumban una silla. Eso no lo hace el Señor. Eso lo hace el diablo. No. ¿Puede un hermano danzar en el espíritu y pasar por en medio de las sillas sin siquiera tentarlas? ¿Sí? Sin siquiera golpear ni en lo más mínimo a cualquier otro hermano o persona que se encuentre ahí por un lado. Así hace las cosas del Señor, muy ordenadas, muy sanas. Entonces, ¿a colación de qué vino todo esto? Oh, el engaño del pecado. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y como ya dijo Hebreos, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, eso es lo que ocasiona, es nada más. Al cabo que yo, pues, como alguien dice, yo reparto tanto para los niños, por ejemplo, que padecen cáncer, reparto tanto para este otro beneficio, y no importa que sea borracho, no importa que sea adúltero, no importa que sea esto o aquello, pero con lo que yo hago es otro engaño del pecado, las obras. Con lo que yo hago, dice, tengo las puertas del cielo abiertas. Hermanos, este es el énfasis que quería hacer. Creo que hay más cosas que pudiera decir, pero voy a dejarlo hasta aquí. Y si el Señor lo concede, en la próxima predicación ya vamos a entrar ahora sí en los versículos que siguen, que es el 14 y el 15 de este mismo capítulo de Hebreos. Vamos a orar por Melanie, que no se nos olvide, que el Señor le sane las anginas, ciertamente es muy molesto eso, y que el Señor tenga misericordia, no de ella, porque ella, dijo la hermana, es una niña, pero sí de sus papás. Oramos, mis hermanos. Amén.